¿Quién fue aquel médico gentil que, sin haber conocido a Cristo en la tierra, nos legó el relato más hermoso de su nacimiento y el testimonio más conmovedor de su misericordia? San Lucas, el evangelista amado, nos invita a descubrir en sus escritos el rostro compasivo del Salvador, aquel que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Capítulo 1. El médico que abrazó la fe. Lucas ejercía la noble profesión de la medicina cuando la providencia divina trazó un camino extraordinario para su vida. San Pablo lo llama el médico querido en su carta a los Colosenses, revelando el aprecio profundo que sentía por este compañero fiel. La tradición patrística nos enseña que Lucas era de origen gentil, probablemente nacido en Antioquía de Siria, ciudad cosmopolita donde convivían diversas culturas y donde la iglesia primitiva floreció con vigor. Su formación en el arte de curar cuerpos le había proporcionado una sensibilidad especial hacia el sufrimiento humano. Esta vocación de sanador encontraría su plenitud cuando conoció el mensaje de Cristo, el verdadero médico de cuerpos y almas. La conversión de Lucas representa el poder del Evangelio para transformar corazones cultivados y preparados por la búsqueda sincera de la verdad. Los padres de la Iglesia destacan que Lucas no fue testigo ocular del ministerio terreno de Jesús. Sin embargo, esta circunstancia, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una bendición. Su condición de gentil convertido le permitió comprender profundamente cómo el mensaje de salvación trascendía las fronteras del pueblo elegido para abrazar a toda la humanidad. Su mirada fresca y su corazón agradecido captaron dimensiones del misterio cristiano que enriquecieron inmensamente el testimonio apostólico. La formación médica de Lucas se refleja en su manera de escribir. Su evangelio muestra un conocimiento preciso de enfermedades y curaciones, describiendo los milagros de sanación con la exactitud de quien comprende el sufrimiento físico. Pero más allá de la precisión técnica, sus relatos revelan una compasión honda por los enfermos, los pobres y los marginados. El médico de Antioquía había encontrado en Cristo al sanador definitivo y dedicaría su vida a proclamar esta buena nueva. La vocación médica de Lucas adquirió un significado nuevo y más elevado después de su conversión. Ya no se trataba solamente de curar dolencias temporales, sino de ser instrumento para la sanación integral del ser humano. Su pluma se convirtió en bisturí espiritual, abriendo corazones a la gracia divina y aplicando el bálsamo del Evangelio sobre las heridas del pecado y la desesperanza. Así, el médico de cuerpos se transformó en médico de almas, ejerciendo un ministerio de sanación que perdura hasta nuestros días. Capítulo 2. El encuentro con San Pablo. La amistad entre Lucas y Pablo constituye uno de los vínculos más hermosos y fecundos de la historia de la Iglesia primitiva. Aunque las circunstancias exactas de su primer encuentro permanecen veladas, la tradición sugiere que fue en Antioquía o en Tróade donde estos dos grandes apóstoles unieron sus caminos. Lo que sí conocemos con certeza gracias a los escritos del mismo Lucas es que esta amistad marcó profundamente ambas vidas y el destino del cristianismo naciente. San Pablo, el fariseo convertido en apóstol de los gentiles, encontró en Lucas no solo un compañero de viaje, sino un hermano en la fe y colaborador infatigable. El médico de Antioquía poseía cualidades que complementaban perfectamente el temperamento ardiente del apóstol de las naciones. Mientras Pablo proclamaba con vigor profético el mensaje de la cruz, Lucas documentaba, investigaba y preservaba los testimonios que formarían parte del tesoro de la Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles contienen pasajes donde Lucas utiliza la primera persona del plural, revelando su presencia directa en varios momentos cruciales de las misiones paulinas.
Estos pasajes nosotros atestiguan que Lucas acompañó a Pablo en la travesía a Macedonia, en el viaje a Jerusalén y finalmente en la peligrosa navegación hacia Roma. No era simplemente un cronista distante, sino un testigo ocular comprometido con la misión evangelizadora. La relación entre estos dos santos nos enseña el valor de la colaboración en la obra de Dios. Pablo necesitaba de Lucas tanto como Lucas se beneficiaba de Pablo. El apóstol encontraba en su compañero médico un apoyo en las frecuentes enfermedades que lo aquejaban, pero sobre todo hallaba un amigo fiel que no lo abandonaría ni en las circunstancias más adversas. Lucas, por su parte, recibía de Pablo la enseñanza profunda del misterio de Cristo y el ejemplo vivo de una entrega total al Evangelio. Esta amistad santa forjada en medio de persecuciones, naufragios y prisiones, nos revela cómo la gracia divina obra a través de los vínculos humanos auténticos. Lucas permaneció junto a Pablo hasta el final, siendo uno de los pocos que no lo abandonaron en su última prisión en Roma. «Solo Lucas está conmigo», escribiría Pablo en su segunda carta a Timoteo, palabras que resumen la fidelidad inquebrantable de este discípulo amado. La Iglesia venera esta amistad como modelo de fraternidad cristiana y colaboración apostólica. Capítulo 3. Compañero fiel en las misiones. La vida misionera de San Lucas estuvo marcada por pruebas, peligros y una fidelidad inquebrantable al Evangelio. Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, especialmente aquellos pasajes donde el autor se incluye en la narrativa, descubrimos a un hombre dispuesto a enfrentar cualquier adversidad por amor a Cristo y fidelidad a su maestro Pablo. Su presencia en los momentos más difíciles de las misiones paulinas revela un temple espiritual forjado en la oración y la confianza en la providencia. Lucas estuvo presente en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando el apóstol recibió en visión el llamado del macedonio: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este momento decisivo marcó la expansión del cristianismo hacia Europa. Lucas participó activamente en la evangelización de Filipos, donde fueron testigos de la conversión de Lidia y del carcelero, episodios que él mismo narra con viveza en los Hechos. La persecución no tardó en llegar, y tanto Pablo como Silas fueron azotados y encarcelados, experiencias que Lucas conoció de cerca. En el tercer viaje misionero, Lucas acompañó a Pablo en su emotiva despedida de los ancianos de Éfeso en Mileto. El evangelista presenció cómo Pablo anunciaba proféticamente las cadenas y tribulaciones que le esperaban en Jerusalén, y cómo el apóstol declaraba con valentía: «No estimo mi vida como preciosa para mí mismo». Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Lucas, quien las transmitiría fielmente en sus escritos, conmoviendo a generaciones de cristianos. El viaje a Roma, narrado con detalle extraordinario en los Hechos, fue quizás la prueba más dura que Lucas enfrentó junto a Pablo. El naufragio en Malta puso a prueba su fe y su resistencia física. Durante 14 días estuvieron a la deriva, sin ver el sol ni las estrellas, azotados por la tormenta. Lucas describe estos acontecimientos con la precisión de quien los vivió en carne propia, pero también con la serenidad de quien reconoce la mano protectora de Dios, incluso en medio de la tempestad. Durante los años de prisión de Pablo en Roma, Lucas permaneció fielmente a su lado. Mientras otros colaboradores se dispersaban o abandonaban al apóstol, el médico evangelista se mantuvo firme. En esos años de cautiverio, Lucas tuvo tiempo precioso para investigar, entrevistar testigos y componer su evangelio y los hechos de los apóstoles. La adversidad se convirtió así en oportunidad para un bien mayor: la preservación del testimonio apostólico para todas las generaciones futuras. Su fidelidad en las pruebas nos enseña que Dios puede sacar frutos abundantes, incluso de las situaciones más difíciles.
Si esta historia del glorioso evangelista San Lucas está encendiendo en tu corazón el amor a las Sagradas Escrituras y la devoción a María Santísima, te invitamos a rezar un Ave María por nuestra misión de evangelización. Puedes apoyarnos a través del botón Super Gracias aquí en YouTube. Que San Lucas, evangelista de la misericordia, interceda por ti y que el Sagrado Corazón de Jesús, cuyo rostro compasivo Lucas nos reveló en su Evangelio, te bendiga. Sigamos descubriendo cómo este médico de almas puso su talento al servicio de la palabra de Dios. Capítulo 4. El Evangelio de la Misericordia Divina. El Evangelio según San Lucas resplandece en el tesoro de la Sagrada Escritura como el testimonio más luminoso de la misericordia infinita de Dios. Desde las primeras líneas, donde Lucas dedica su obra a Teófilo, hasta el relato de la Ascensión, cada página revela el corazón compasivo del Salvador, que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. La sensibilidad particular de Lucas hacia los pobres, los pecadores y los marginados hace de su evangelio una fuente inagotable de consuelo y esperanza. Solo en el evangelio de Lucas encontramos la parábola del Hijo Pródigo, ese relato sublime donde el Padre Celestial corre al encuentro del Hijo que regresa arrepentido, lo abraza, lo besa y ordena celebrar un banquete. Esta parábola, que San Juan Pablo II llamó el Evangelio dentro del Evangelio, revela la esencia misma del mensaje cristiano. Dios no es un juez distante, sino un Padre misericordioso que espera ansiosamente nuestro retorno. Lucas captó como ningún otro evangelista esta verdad fundamental de nuestra fe. La parábola del buen samaritano, también exclusiva de Lucas, nos enseña que la misericordia debe traducirse en acciones concretas. Mientras el sacerdote y el levita pasan de largo, el samaritano, considerado hereje por los judíos, se detiene, cura las heridas del hombre asaltado y se hace cargo de él. Cristo pregunta, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? La respuesta es clara, aquel que tuvo compasión. Lucas nos llama a ser samaritanos para nuestros hermanos necesitados. El evangelista médico presta atención especial a las mujeres, grupo frecuentemente marginado en la sociedad de su tiempo. Solo Lucas narra el encuentro de Jesús con la viuda de Naín, cuyo hijo único había muerto. Conmovido por su dolor, Cristo resucita al joven y se lo devolvió a su madre. Solo Lucas cuenta la historia de la pecadora que ungió los pies de Jesús con perfume y los secó con sus cabellos, recibiendo el perdón misericordioso del Señor. Solo Lucas menciona a las santas mujeres que acompañaban a Jesús y le servían con sus bienes. El Evangelio de Lucas también destaca el trato de Jesús hacia los publicanos y pecadores. El episodio de Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos que se sube a un árbol para ver a Jesús, ilustra maravillosamente cómo la gracia transforma corazones. Cristo lo llama por su nombre, come en su casa y declara, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». La conversión de Zaqueo, que devuelve 4 veces lo defraudado, muestra que la misericordia divina no es permisiva, sino transformadora. Lucas nos presenta un Cristo cercano, accesible, que come con pecadores y los conduce a la conversión genuina. Capítulo 5. Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles constituyen la segunda obra maestra de San Lucas, formando un díptico inseparable con su Evangelio. Si el Evangelio narra lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, los Hechos relatan cómo Cristo resucitado continúa su obra a través de la Iglesia mediante el poder del Espíritu Santo. Esta obra única en el Nuevo Testamento nos permite conocer los primeros pasos de la comunidad cristiana y comprender cómo el mensaje salvífico se expandió desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. El libro comienza con la ascensión del Señor y la promesa del Espíritu Santo.
Lucas describe con detalle el acontecimiento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles reunidos con María en el cenáculo. Las lenguas de fuego, el viento impetuoso y la predicación de Pedro que convirtió a 3.000 personas en un solo día marcan el nacimiento visible de la Iglesia. Lucas presenta a Pentecostés como el cumplimiento de la promesa del Padre y el comienzo de la misión evangelizadora universal. Los hechos nos muestran la vida de la primera comunidad cristiana con una belleza conmovedora. Lucas describe cómo los fieles perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. La caridad fraterna resplandecía de tal manera que vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Este testimonio de vida comunitaria, centrada en la Eucaristía y el amor fraterno, sigue siendo modelo para la Iglesia de todos los tiempos. San Lucas narra con viveza los acontecimientos cruciales que marcaron la expansión del cristianismo. El martirio de San Esteban, primer mártir de la Iglesia, muestra cómo los discípulos seguían las huellas de Cristo hasta el derramamiento de sangre. La conversión de Saulo de Tarso en el camino de Damasco constituye uno de los relatos más dramáticos y significativos, narrado 3 veces en los Hechos por su importancia trascendental. La visión de Pedro en Jope y la conversión del centurión Cornelio demuestran cómo Dios abrió las puertas de la fe a los gentiles. Gran parte de los Hechos se centra en los viajes misioneros de San Pablo, donde Lucas pudo ser testigo presencial de muchos acontecimientos. El Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, decidieron no imponer a los gentiles el yugo de la ley mosaica, aparece narrado con precisión histórica. Los milagros, las persecuciones, las controversias y los triunfos del Evangelio se suceden en estas páginas inspiradas. Lucas concluye su obra mostrando a Pablo en Roma, proclamando el reino de Dios con toda valentía y sin impedimento, señalando así que la palabra de Dios no está encadenada y continúa su curso victorioso hasta el fin de los tiempos. Capítulo 6. El Espíritu Santo en la obra de San Lucas. San Lucas es llamado con razón el evangelista del Espíritu Santo, pues ningún otro escritor del Nuevo Testamento presenta con tanta riqueza y profundidad la acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad en la historia de la salvación. Desde la concepción virginal de Jesús, por obra del Espíritu Santo, hasta el día de Pentecostés y la expansión misionera de la Iglesia, la obra lucana está atravesada por la presencia y el poder del Paráclito divino. El Evangelio de Lucas comienza con manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo. El ángel Gabriel anuncia a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La encarnación del Verbo es obra del Espíritu Santo, quien consagra el seno virginal de María como sagrario del Hijo de Dios. Lucas también narra cómo Isabel fue llena del Espíritu Santo al recibir la visita de María y cómo Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó el Benedictus. Estos acontecimientos inaugurales revelan que la venida del Mesías está íntimamente ligada a una efusión especial del Espíritu. El Espíritu Santo acompaña constantemente el ministerio de Jesús en el Evangelio lucano. En el bautismo en el Jordán, el Espíritu desciende sobre Cristo en forma corporal como paloma. Lucas añade el detalle importante de que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu en el desierto. El evangelista presenta a Cristo iniciando su ministerio público en el poder del Espíritu y proclamando en la sinagoga de Nazaret: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres.
Esta unción del Espíritu caracteriza toda la misión de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles constituyen el relato más completo sobre la acción del Espíritu Santo en la iglesia naciente. El libro comienza con la promesa del Señor resucitado: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Esta promesa se cumple gloriosamente en Pentecostés, cuando el Espíritu desciende sobre los apóstoles reunidos con María en el cenáculo. Lucas describe con viveza las lenguas de fuego, el viento impetuoso y el don de lenguas. Pentecostés marca el nacimiento público de la Iglesia y el inicio de la misión evangelizadora universal. A lo largo de los Hechos, el Espíritu Santo aparece como el verdadero protagonista de la evangelización. Es el Espíritu quien inspira los discursos de Pedro, quien llena de fortaleza a los mártires como Esteban, quien arrebata a Felipe después del bautismo del eunuco, quien habla a Pedro ordenándole ir con Cornelio, quien envía a Pablo y Bernabé a la misión. Las decisiones importantes se toman bajo la guía del Espíritu. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, declaran los apóstoles en el Concilio de Jerusalén. Lucas presenta una iglesia que no actúa por iniciativa meramente humana, sino por impulso divino del Paráclito. San Lucas comprendió profundamente que la vida cristiana es imposible sin la acción del Espíritu Santo. No basta el esfuerzo humano, la buena voluntad o la organización eficiente. Se requiere la gracia transformadora del Espíritu que convierte corazones, ilumina mentes y fortalece voluntades. El evangelista médico nos enseña a invocar constantemente al Espíritu Santo, a docilizarnos a su acción, a reconocer sus inspiraciones y a colaborar generosamente con sus dones. La Iglesia, al proclamar el Evangelio según San Lucas y meditar los Hechos de los Apóstoles, renueva su conciencia de ser templo del Espíritu Santo y se dispone a dejarse guiar por aquel que es Señor y dador de vida, como profesamos en el credo. San Lucas nos invita a ser, como la primera comunidad cristiana, dóciles instrumentos del Espíritu para la evangelización del mundo. Capítulo 7. El evangelista de María Santísima San Lucas merece ser llamado el evangelista de María Santísima por excelencia. Ningún otro escritor sagrado nos ha transmitido con tanta ternura y profundidad los misterios de la infancia de Jesús y el papel singular de la Virgen María en la historia de la salvación. La tradición patrística sugiere que Lucas pudo haber recibido estos relatos de la misma Santísima Virgen o de quienes la conocieron íntimamente, pues los detalles que narra solo podían ser conocidos por María, quien guardaba todas estas cosas en su corazón. El Evangelio de Lucas se abre con el anuncio del arcángel Gabriel a María en Nazaret. La escena de la Anunciación, narrada con delicadeza sublime, nos presenta a la Virgen humilde que acepta ser la Madre de Dios con su fiat generoso. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas capta la dimensión del misterio. El Verbo eterno se hace carne en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo. Este momento decisivo de la historia humana es preservado para nosotros gracias a la pluma inspirada del evangelista médico. La visitación de María a su prima Isabel constituye otro tesoro que debemos a San Lucas. El encuentro entre estas dos mujeres benditas, una llevando en su seno al precursor y la otra al Salvador, resplandece de gozo espiritual. El salto de alegría del niño Juan en el vientre de su madre, el saludo profético de Isabel proclamando a María bendita entre las mujeres, y sobre todo el Magnificat, ese himno sublime donde María canta las maravillas que Dios ha obrado en ella, son joyas de la espiritualidad cristiana que Lucas nos ha legado. El evangelista narra con sencillez conmovedora el nacimiento de Jesús en Belén. Los detalles humildes,
El censo, la falta de lugar en la posada, el pesebre, los pañales, los pastores, contrastan con la grandeza del acontecimiento. El Hijo de Dios se hace hombre. Lucas nos muestra a María envolviendo en pañales al niño y recostándolo en un pesebre, imagen de la ternura materna que ha inspirado innumerables obras de arte sacro. La presentación de Jesús en el templo, donde el anciano Simeón profetiza que una espada traspasará el alma de María, anticipa los dolores de la pasión. San Lucas concluye los relatos de la infancia con el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo. La angustia de María y José buscando durante 3 días el encuentro en el templo donde Jesús dialoga con los doctores y la respuesta del niño sobre los asuntos de su padre revelan el misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Lucas culmina estos capítulos repitiendo que María guardaba todas estas cosas en su corazón, sugiriendo que la fuente de estos relatos preciosos fue la memoria amorosa de la Madre de Dios. Por todo esto, la Iglesia venera a San Lucas como el evangelista mariano, aquel que mejor supo captar y transmitir la grandeza de aquella que es Madre de Dios y Madre nuestra. Capítulo 8. El testimonio de los testigos. San Lucas abre su evangelio con un prólogo donde explica su método de trabajo, revelándose como un historiador riguroso y un teólogo profundo. Dirigiéndose a Teófilo, Lucas declara que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Esta introducción programática muestra que Lucas no inventaba, sino que investigaba cuidadosamente para transmitir la verdad sobre Cristo. El evangelista afirma que él también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde sus orígenes, decidió escribir ordenadamente para que Teófilo conociera la solidez de las enseñanzas que había recibido. Estas palabras revelan un trabajo meticuloso de recopilación de testimonios, entrevistas con testigos oculares y verificación de datos. Lucas no era un testigo directo de los acontecimientos de la vida de Jesús, pero esta circunstancia lo impulsó a ser especialmente diligente en su investigación histórica. Los padres de la Iglesia, especialmente San Ireneo de León y San Jerónimo, confirman que Lucas recogió su información de múltiples fuentes fidedignas. Se cree que pudo haber entrevistado a la Santísima Virgen María, fuente natural de los relatos de la infancia. También tuvo acceso a los apóstoles y a otros discípulos que habían acompañado a Jesús. Su cercanía con San Pablo le proporcionó acceso privilegiado a la tradición apostólica y al testimonio de quienes habían conocido al Señor durante su ministerio terreno. La precisión histórica de Lucas ha sido confirmada por investigaciones arqueológicas y estudios históricos modernos. Su mención de personajes políticos, gobernadores, eventos y lugares ha demostrado ser exacta cuando se ha podido verificar. El evangelista conocía bien la geografía de Palestina y las costumbres judías, aunque escribía principalmente para lectores gentiles. Esta combinación de rigor histórico y sensibilidad pastoral hace de su obra un testimonio confiable y accesible. Lucas entendía que la fe cristiana no se basa en mitos o leyendas, sino en acontecimientos reales ocurridos en un tiempo y lugar específicos. Estas cosas no sucedieron en un rincón, diría más tarde San Pablo en su discurso ante el rey Agripa, palabras que Lucas mismo registró en los Hechos. El evangelista médico nos enseña que la verdad histórica y la verdad teológica no se oponen, sino que se complementan. Cristo realmente nació, vivió, murió y resucitó. Estos hechos históricos son el fundamento de nuestra fe.
La obra de San Lucas nos da la certeza de que creemos en alguien que verdaderamente caminó sobre esta tierra y que su mensaje nos llega a través de testigos confiables que dieron sus vidas por esta verdad. Capítulo 9. San Lucas y la Sagrada Eucaristía. El Evangelio de San Lucas contiene testimonios preciosos sobre la Santísima Eucaristía que revelan su profunda comprensión de este misterio central de nuestra fe. Desde el relato de la multiplicación de los panes hasta la institución de la Eucaristía en la Última Cena, Lucas nos presenta a Cristo como el pan de vida que se entrega por la salvación del mundo. Su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles están impregnados de referencias eucarísticas que han alimentado la piedad y la teología sacramental de la Iglesia. El relato lucano de la institución de la Eucaristía en la Última Cena posee detalles únicos que enriquecen nuestra comprensión del sacramento. Lucas es el único evangelista que registra las palabras de Jesús: «He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer». Esta expresión revela el amor inmenso del Señor y su anhelo de dejarnos el memorial de su sacrificio redentor. El médico evangelista capta la intensidad emocional del momento en que Cristo, sabiendo que se acercaba su pasión, instituyó el sacramento de su cuerpo y su sangre. Lucas también preserva la orden explícita del Señor: «Haced esto en memoria mía». Estas palabras fundamentan el sacerdocio ministerial y la celebración perpetua de la Eucaristía en la Iglesia. No se trata simplemente de recordar un evento pasado, sino de hacer presente sacramentalmente el sacrificio único de Cristo en la cruz. Cada vez que se celebra la Santa Misa, se obedece este mandato del Señor que San Lucas tuvo el cuidado de transmitirnos con absoluta fidelidad. El relato de los discípulos de Emaús, exclusivo del Evangelio de San Lucas, constituye una catequesis eucarística de profundidad insondable. Dos discípulos caminan tristes después de la crucifixión cuando Jesús resucitado se les une, aunque sus ojos estaban impedidos para reconocerlo. Cristo les explica las Escrituras, pero solo lo reconocen al partir el pan. Esta expresión, partir el pan, era ya en tiempos de Lucas una manera de referirse a la celebración eucarística. El relato enseña que Cristo se hace presente tanto en la palabra proclamada como en el pan partido, estructura fundamental de la Santa Misa. Los Hechos de los Apóstoles, al describir la vida de la primera comunidad cristiana, destacan que los fieles perseveraban en la fracción del pan. Esta fracción del pan era la celebración eucarística, centro de la vida comunitaria de los primeros cristianos. Lucas nos muestra que desde el principio, la Iglesia se reunía para celebrar la Eucaristía, obedeciendo el mandato del Señor. La comunidad primitiva comprendía que en este sacramento se hacía presente Cristo mismo y se actualizaba su sacrificio redentor. San Lucas vivió en una época en que la liturgia eucarística estaba en formación, pero los elementos esenciales ya estaban presentes: la memoria de la institución, la consagración del pan y el vino, y la comunión. Su testimonio escrito nos conecta directamente con la práctica eucarística apostólica. Cada vez que participamos en la Santa Misa, nos unimos a aquella primera comunidad que perseveraba en la fracción del pan, cumpliendo el mandato que el Señor dio en el cenáculo y que San Lucas preservó para nosotros. El evangelista médico nos enseña que la Eucaristía es el corazón de la vida cristiana, el sacramento que nos une a Cristo y entre nosotros, anticipación del banquete celestial donde todos los santos alabarán eternamente al Cordero inmolado. Capítulo 10. La belleza al servicio del Evangelio. El Evangelio de San Lucas se distingue por su belleza literaria excepcional. Escrito en un griego elegante y refinado, superior en calidad al de los otros evangelistas, la obra de Lucas ha sido admirada incluso por quienes no comparten la fe cristiana como una obra maestra de la literatura universal.
Sin embargo, esta excelencia estilística no es un fin en sí misma, sino un medio para comunicar con mayor eficacia la belleza de la buena nueva de salvación. Lucas demuestra un dominio extraordinario de diversos estilos literarios. Cuando narra los acontecimientos de la infancia de Jesús, emplea un estilo que evoca los relatos del Antiguo Testamento, creando una atmósfera de continuidad entre la antigua y la nueva alianza. Los cánticos que incluye el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías y el Nunc Dimittis de Simeón están impregnados de la espiritualidad de los salmos y los profetas, mostrando cómo Cristo cumple todas las promesas de Dios a Israel. En las parábolas, Lucas alcanza cimas de expresión narrativa. La parábola del Hijo Pródigo es considerada por los estudiosos de la literatura como una de las narraciones cortas más perfectas jamás escritas. Con economía de palabras y profundidad de significado, Lucas presenta personajes vivos, situaciones reconocibles y verdades eternas. El buen samaritano, el rico necio, el fariseo y el publicano, el administrador infiel. Cada parábola es una pequeña obra maestra que enseña verdades profundas de manera accesible. El evangelista sabe alternar momentos de gran solemnidad con escenas de ternura humana. Describe con majestuosidad la transfiguración del Señor en el monte, pero también capta con delicadeza el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Narra con dramatismo los acontecimientos de la pasión, pero no olvida detalles conmovedores, como la mirada de Jesús a Pedro después de su negación, o las palabras del buen ladrón en la cruz. Esta sensibilidad para los matices emocionales hace que el Evangelio de Lucas toque profundamente los corazones. La belleza del Evangelio de Lucas no es ornamento superfluo, sino reflejo de la verdad que contiene. Como escribiría siglos después el filósofo cristiano Hans Urs von Balthasar, la belleza es el resplandor de la verdad. San Lucas comprendió que el misterio de Cristo, siendo la belleza infinita encarnada, merecía ser presentado con la mayor excelencia artística posible. Su obra nos enseña que el talento y la cultura, puestos al servicio de Dios, se convierten en instrumentos poderosos de evangelización. La Iglesia siempre ha valorado el arte sacro auténtico como camino privilegiado para elevar las almas hacia Dios. Y San Lucas fue uno de los primeros en comprender y practicar esta verdad fundamental. Capítulo 11. La universalidad del mensaje salvífico. Una de las características más distintivas del Evangelio de San Lucas es su énfasis en la universalidad de la salvación. Mientras que Mateo escribió principalmente para judíos y Marcos para romanos, Lucas dirigió su obra a un público gentil, representado en la figura de Teófilo. Esta perspectiva universal impregna cada página de su Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, revelando que Cristo vino a salvar a todos los hombres sin excepción. Lucas es el único evangelista que traza la genealogía de Jesús no solo hasta Abraham, como hace Mateo, sino hasta Adán, el padre de toda la humanidad. Este detalle, aparentemente menor, revela una verdad teológica profunda. Cristo es el nuevo Adán, que viene a restaurar a toda la raza humana. El Salvador no pertenece exclusivamente a un pueblo, sino que es el Redentor universal enviado por el Padre para reconciliar consigo a todos los hombres. Esta visión cósmica de la salvación corresponde perfectamente a la experiencia de Lucas como gentil convertido. El evangelista destaca constantemente cómo Jesús rompe las barreras que dividen a los hombres. Cristo alaba la fe del centurión romano, sana a la hija de la mujer sirofenicia, conversa con la samaritana, acoge a los publicanos despreciados. Lucas narra con especial interés el episodio de los 10 leprosos curados, de los cuales solo uno, un samaritano, regresa a dar gracias. Jesús pregunta: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están?
Esta escena ilustra que la gratitud y la fe genuinas no son monopolio de ningún pueblo. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas desarrolla magistralmente el tema de la expansión universal del Evangelio. La conversión del eunuco etíope, ministro de la reina Candaces, representa la llegada de la fe a África. La visión de Pedro en Jope y su encuentro con Cornelio marcan el momento decisivo en que la Iglesia comprende que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es acepto. Los viajes de Pablo llevan el mensaje cristiano por toda el Asia Menor, Grecia y finalmente Roma, corazón del imperio. El Concilio de Jerusalén, narrado detalladamente por Lucas en Hechos 15, representa un hito en la comprensión de la universalidad del Evangelio. Los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, deciden que los gentiles convertidos no necesitan circuncidarse ni observar toda la ley mosaica. Santiago proclama: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esta decisión, que Lucas considera fundamental para transmitirla con tanto detalle, abrió definitivamente las puertas de la Iglesia a toda la humanidad. San Lucas, gentil de nacimiento y apóstol por vocación, comprendió mejor que nadie que el Evangelio es verdaderamente la buena nueva para todos los pueblos, razas y culturas, cumpliendo así las palabras del anciano Simeón: Cristo es luz para iluminar a las naciones. Capítulo 12. Patrono de médicos y evangelizadores. La veneración de San Lucas como patrono de los médicos tiene raíces profundas en la tradición de la Iglesia. San Pablo lo identifica explícitamente como Lucas, el médico amado, título que la Iglesia ha honrado a lo largo de los siglos. La profesión médica, orientada al alivio del sufrimiento humano y a la preservación de la vida, encuentra en Lucas un modelo perfecto de cómo ejercer el arte de curar en sintonía con la fe cristiana y la caridad evangélica. San Lucas comprendió que la medicina del cuerpo y la medicina del alma no son realidades opuestas, sino complementarias. Su formación médica le enseñó a observar con atención, diagnosticar con precisión y tratar con compasión, habilidades que trasladó a su ministerio evangelizador. Los médicos cristianos encuentran en él un intercesor poderoso y un ejemplo de cómo su vocación profesional puede convertirse en verdadero apostolado. Sanar el cuerpo puede ser camino para alcanzar las almas y conducirlas al encuentro con Cristo, el verdadero médico divino. La tradición también venera a San Lucas como patrono de los pintores y artistas. Según antiguas tradiciones, aunque no confirmadas por las fuentes patrísticas más tempranas, Lucas habría pintado retratos de la Santísima Virgen María. Independientemente de la historicidad de esta tradición, su patrocinio sobre los artistas tiene un fundamento sólido. Su Evangelio es una verdadera obra de arte literario que ha inspirado incontables manifestaciones artísticas a lo largo de los siglos. Los iconos, pinturas, esculturas y obras musicales basadas en las escenas que solo Lucas narra son innumerables. Los evangelizadores y misioneros también encuentran en San Lucas un patrono especial. Su dedicación a transmitir fielmente el mensaje de Cristo, su disposición para acompañar a Pablo en las misiones más peligrosas y su trabajo meticuloso de investigación y documentación lo convierten en modelo para quienes anuncian el Evangelio. Lucas nos enseña que la evangelización requiere preparación cuidadosa, fidelidad a la verdad, amor por las almas y disponibilidad para el sacrificio. La celebración litúrgica de San Lucas, el 18 de octubre, es ocasión para que médicos, artistas y evangelizadores renueven su consagración a Cristo y pidan la intercesión de este gran santo. Las facultades de medicina católicas, los hospitales cristianos y las asociaciones de profesionales de la salud suelen colocarse bajo su patrocinio.
Las escuelas de bellas artes y los talleres de arte sacro también lo veneran como protector. En esta fiesta, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros talentos y profesiones pueden convertirse en instrumentos de santificación propia y de servicio al prójimo, siguiendo el ejemplo luminoso de San Lucas, quien puso todo lo que era y todo lo que sabía al servicio del Evangelio de Jesucristo. Capítulo 13. Su legado perenne en la Iglesia. El legado de San Lucas en la Iglesia Católica es inconmensurable. Sus dos obras, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, forman parte del canon sagrado de las Escrituras y son leídos, meditados y proclamados diariamente en la liturgia de la Iglesia en todo el mundo. Cada vez que se celebra la Santa Misa, es probable que alguna lectura provenga de la pluma inspirada de Lucas. Su influencia en la vida espiritual de los fieles a lo largo de 20 siglos es imposible de calcular. La liturgia de la Iglesia ha dado un lugar de honor especial a los textos lucanos. El Magnificat, ese himno sublime de María que solo Lucas preservó, se canta o recita diariamente en las vísperas del oficio divino en todo el mundo católico. El Benedictus de Zacarías acompaña las laudes de cada mañana, y el Nunc Dimittis de Simeón se proclama en las completas. Estos cánticos, que brotan de las páginas del Evangelio de Lucas, estructuran la oración oficial de la Iglesia y alimentan la vida espiritual de innumerables almas consagradas y fieles laicos. Los misterios del Rosario están profundamente enraizados en el Evangelio de Lucas. Los misterios gozosos, la Anunciación, la Visitación, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo y el hallazgo del niño Jesús en el templo, provienen todos de los primeros capítulos del Evangelio lucano. Millones de católicos en todo el mundo meditan diariamente estos misterios, entrando en contemplación de las escenas que San Lucas nos legó. La devoción mariana de la Iglesia bebe constantemente de esta fuente cristalina que es el Evangelio del médico de Antioquía. La espiritualidad de la misericordia, tan central en la vida de la Iglesia, especialmente desde el pontificado de San Juan Pablo II y el Papa Francisco, encuentra su fundamento bíblico principalmente en San Lucas. La parábola del Hijo Pródigo ha inspirado tratados teológicos, homilías, obras de arte y ha consolado a innumerables pecadores arrepentidos que reconocen en ella el rostro verdadero de Dios Padre. La institución del sacramento de la penitencia y toda la teología sobre el perdón de los pecados se iluminan constantemente con las páginas del Evangelio lucano. Los santos de todos los tiempos han bebido de la fuente de San Lucas. San Francisco de Asís meditaba constantemente el Evangelio de la pobreza y la misericordia que Lucas presenta. Santa Teresa de Lisieux encontraba especial consuelo en las parábolas lucanas de la misericordia divina. Los padres de la Iglesia, desde San Ambrosio hasta San Agustín, escribieron comentarios profundos sobre el Evangelio de Lucas. Los doctores medievales y los teólogos modernos continúan descubriendo riquezas inagotables en sus escritos inspirados. La misión evangelizadora de la Iglesia encuentra en los Hechos de los Apóstoles su carta magna. Cada movimiento misionero, cada congregación religiosa dedicada a la evangelización, cada iniciativa de la nueva evangelización mira hacia este libro como modelo y fuente de inspiración. San Lucas nos muestra que la Iglesia es esencialmente misionera, que el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización y que ninguna dificultad puede detener el avance del reino de Dios. Su testimonio literario ha impulsado a millones de misioneros a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Así, 20 siglos después de escribir sus obras, San Lucas continúa siendo evangelizador vivo, médico de almas y maestro de la Iglesia universal. Capítulo 14.
Oración a San Lucas Evangelista glorioso. San Lucas, evangelista amado y médico de cuerpos y almas, tú que conociste el poder transformador del Evangelio de Cristo y dedicaste tu vida entera a transmitirlo con fidelidad y belleza, escucha benignamente nuestra humilde súplica. Tú que acompañaste fielmente a San Pablo en sus misiones apostólicas, sin retroceder ante persecuciones, naufragios ni prisiones, alcánzanos la gracia de ser discípulos fieles de Cristo, constantes en la fe, firmes en la esperanza y ardientes en la caridad. Enséñanos a permanecer junto a nuestros hermanos en los momentos de prueba, imitando tu ejemplo de amistad leal y fraternidad cristiana auténtica. Tú que investigaste con diligencia los testimonios sobre Jesucristo y los transmitiste con exactitud histórica y profundidad teológica, ayúdanos a buscar siempre la verdad con sinceridad y a compartirla con claridad y caridad. Intercede para que los maestros de la fe, los catequistas y los evangelizadores de nuestro tiempo proclamen el Evangelio con fidelidad a la enseñanza de los apóstoles y con apertura a las necesidades de los hombres y mujeres de hoy. Tú que nos revelaste el rostro misericordioso del Padre Celestial en las parábolas del Hijo Pródigo y del Buen Samaritano, obténnos la gracia de experimentar la misericordia divina en nuestros corazones y de ejercer la misericordia hacia nuestro prójimo, especialmente hacia los más pobres, enfermos y abandonados. Haz que nunca pasemos de largo ante el hermano necesitado, sino que seamos instrumentos de la compasión de Cristo en el mundo. Tú que cantaste con incomparable belleza los misterios de la infancia de Jesús y la santidad de María Santísima, acrecienta en nosotros el amor filial hacia la Madre de Dios y Madre nuestra. Que el Magnificat resuene en nuestros labios y en nuestros corazones, reconociendo las maravillas que el Señor obra en los humildes. Bajo la protección maternal de María, que guardaba todas estas cosas en su corazón, ayúdanos a meditar los misterios de nuestra salvación y a vivir según el Evangelio. Patrono glorioso de los médicos y de quienes cuidan a los enfermos, bendice a todos los profesionales de la salud. Concédeles sabiduría en el diagnóstico, destreza en el tratamiento y sobre todo compasión genuina hacia quienes sufren. Que vean en cada paciente el rostro de Cristo doliente y que su servicio profesional se convierta en verdadero ministerio de caridad. Consuela a los enfermos y fortalece a quienes los cuidan con amor y dedicación. Protector de los artistas y de cuantos cultivan la belleza, inspira a pintores, escritores, músicos y artistas de todas las disciplinas para que pongan sus talentos al servicio de la gloria de Dios y la edificación de sus hermanos. Que el arte sacro florezca en nuestras iglesias, elevando las almas hacia el misterio divino. Que la belleza sea siempre camino hacia la verdad y el bien. San Lucas, evangelista de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Alcánzanos la gracia de vivir según el Evangelio que predicaste, de perseverar en la comunión eclesial, de participar asiduamente en la fracción del pan y en las oraciones, y de mantener viva en nuestros corazones la esperanza de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, médico divino de nuestras almas, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.